Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar aquí en la casa compartiendo con ustedes y, eh, y bueno, vamos a iniciar con nuestra presentación. Eh, ok, fíjense ustedes que realmente en este momento, en esta condición que estamos viviendo, es bien importante desarrollar el trabajo denominado puertas adentro. Y esto tiene que ver en mucho con romper la dicotomía justamente de lo privado y de lo público para poder mirar qué es lo que realmente está pasando en muchas de nuestras casas, de las comunidades, particularmente de nuestros alumnos. Entonces, bueno, quiero iniciar un poquito con este trabajo, eh, presentándoles este texto de Boaventura de Sousa Santos, y nos dice el texto: la cuarentena causada por la pandemia es, después de todo, una cuarentena dentro de otra. Superaremos la cuarentena del capitalismo cuando seamos capaces de imaginar el planeta como nuestro hogar común y a la naturaleza como nuestra madre original a quien le debemos amor y respeto. No nos pertenece, le pertenecemos a ella. Cuando superemos esa cuarentena, seremos más libres ante las cuarentenas provocadas por las pandemias. Fíjense ustedes aquí, el asunto es cómo vivimos cada uno de nosotros esta pandemia. Es el aislamiento, es la cuarentena lo que está ocasionando una serie de movilizaciones sociales, una serie de cosas que, bueno, vamos a ir describiendo poco a poco. Para ello, déjenme decirles que, bueno, platicar de la pandemia es como un diamante con diferentes aristas, con diferentes perfiles, y para esto yo escogí el cuidado como una forma de mostrar cómo se da esta pandemia y pensar en el cuidado como una categoría macro que nos va a permitir identificar cómo es que está incidiendo esa cuarentena, esa pandemia, perdón, en la cuarentena que estamos nosotros viviendo en este momento. Entonces, bueno, antes que nada, quiero comentarles que, bueno, vamos a procurar construir nuestro objeto de estudio. Cualquier ciencia, sea una ciencia exacta, aplicada, social o filosófica, construye sus objetos de estudio a través de un ojo, de un lente con el cual va a darle luz a lo que nos quiere presentar. Entonces, bueno, aquí mi objetivo es primeramente darles, construir junto con ustedes precisamente este objeto de estudio, sí, que es el cuidado dentro de la pandemia, y bueno, ver cómo este objeto de estudio nos va a ayudar a entender cómo entrar en esa parte que es privada, en ese hogar que es tan poroso y que nos va a explicar, nos va a permitir la explicación de lo mismo. Bueno, después de esto quiero comentarles qué es lo que vamos a revisar. Primeramente, pues el cuidado. ¿Qué es el cuidado? ¿Qué significa que sea una práctica social? Y además el cuidado como un derecho. Después vamos a revisar una parte de la historia y del trabajo de cuidado, porque como toda construcción, chicos y chicas y compañeros que están por aquí con nosotros, compañeras, todo, todo proceso social lleva una historia que nos va a permitir entender cómo es que se da. Después vamos a entrar en datos duros, digámoslo así, que son los datos estadísticos, lo que nos permite entender cómo hay una cuestión no privada, sino pública en esta problemática, y que, bueno, pues nos puede explicar por qué cuando hablamos de desigualdades entre mujeres y hombres,
hay datos que nos van a dar cuenta de todo esto. Después platicaremos un poquito qué pasa con las mujeres y el cuidado para cerrar con un trabajo etnográfico que desarrollé gracias a mis alumnos de segundo semestre, mis alumnas, que les agradezco mucho su participación. En este caso voy a voltear el ojo a las chicas, a las mujeres. Esto es para que veamos desde esta óptica lo que está sucediendo. Con ello quiero comentarles que muchos de nuestros chicos también participan en esto y bueno, es otra parte, otro perfil, otra arista de nuestro diamante. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a revisar. Primeramente, pues igual les comento, ¿qué es esto del cuidado? Vamos a revisar a varias autoras y autores que trabajan sobre ello. En este caso, vamos a utilizar a Fisher y Tronto, mujeres que han trabajado desde la década de los 80 en esto con bastante cuidado y fíjense lo que nos dicen ellas. Nos dicen que el cuidado es una actividad que incluye todo lo que hacemos para reparar, mantener y continuar nuestro mundo, ojo, nuestro mundo entrecomillado, para que podamos vivir en él lo mejor posible. ¿A qué les suena a ustedes reparar, mantener y continuar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto sino también la labor del técnico y de la gente que nos ayuda a reparar y dar vida a aquellos artefactos que ya nos sirven, aquellos que vamos a adaptar? Entonces, noten ustedes que el concepto es bastante amplio y que incluye justamente el trabajo de los técnicos y de las técnicas. Ese mundo incluye, cuando está hablando pues de que podamos vivir en el mundo lo mejor posible, incluye nuestros cuerpos, nosotros mismos hablando de la colectividad, de lo que pasa entre nosotros y en nuestro ambiente. Todo lo cual buscamos enlazar en una red compleja que sustenta la vida. Pero bueno, quiero comentarles también algo. El asunto del cuidado tiene una base filosófica y en este caso particular nos interesa la moral, la cuestión moral. Noten ustedes que en estos 5 pasos que nos muestran Fisher y Tronto, vamos a encontrar 5 palabras que nos van diciendo cómo ir viendo el cuidado como un proceso que tiene carácter moral y ético. Lo primero, el cuidado implica tener la atención, saber que algo se necesita, ¿sí? Después, vamos a tener una responsabilidad, vamos a asumir que hay una necesidad, que la identificamos y qué es lo que podemos aplicar como acción, como actividad para poder llevar a cabo esta acción del cuidado. Después, el dar cuidados implica competencia. No hablamos de competir con nadie, sino ser capaz. Es decir, cuando nosotros desarrollamos actividad de cuidado, debemos saber si tenemos las herramientas técnicas adecuadas para llevar a cabo un buen cuidado. Aquí me detengo un poco. Fíjense que de repente el cuidado está siendo mirado como que siempre es un buen cuidado. No es así. Esa es una visión romántica. Hay mal cuidado también, ¿sí? Entonces hay gente que procura cuidado, que va a generar dependencia, que va a nulificar el individualismo de las personas y los va a tratar como seres con una ciudadanía, una cuasi ciudadanía, es decir, le quita derechos. Entonces, bueno, esta parte es también bien interesante. La número 4, el cuidado que se recibe también debe ser reconocido y reconocido por quien está recibiendo este cuidado, no solo quien directamente lo recibe, sino también las personas que están vinculadas y que de alguna manera ven equilibrado y equitativo el tiempo y esfuerzo que se realiza en ello. Entonces, también debe haber una reciprocidad. Recuerden, compañeros, compañeras, chicos y chicas, todos necesitamos cuidado. En la vida es el cuidado.
¿sí? Y de ancianos, el fin de la vida de manera digna. Pero además, entre tanto, todos los demás y todas las demás requerimos cuidado. Entonces, hay una cuestión de reciprocidad y finalmente lo último que generó especialmente Joan Tronto ya en el año 2013 es pensar en el cuidado con los otros, es decir, pensar en la colectividad, pensar en las comunidades y vaya que nos viene muy bien tomar una visión que rompa con el individualismo, que después vamos a platicar un poquito, vamos a cuestionar la postura neoliberal individualista, la postura que nos hace pensar que solo nosotros podemos hacerlo, y además que el cuidado solo depende, en este caso, de la familia. ¿Sí? Lo que implica encerrar en lo privado algo que es público y que tiene que ver con las políticas generales. Entonces, estos elementos de la moralidad son bien interesantes porque le van a dar sentido ético a lo que estamos proponiendo. Posteriormente, bueno, les comento algunas otras más de manera rápida y es Carol Gilligan. Fíjense que era Carol Gilligan, como una buena psicóloga, hizo una aportación bien interesante al cuestionar, como otras y otros psicoanalistas, la postura de las mujeres en la construcción de la psiquis. Y es justamente porque el psicoanálisis coloca a las mujeres en un espacio un tanto de objeto, en un espacio un tanto de pasividad y un espacio quizá que no nos favorece mucho, y entonces sale de esto y lo que hace es generar un texto hermoso que se llama Una voz diferente, donde nos está explicando que la construcción que se hace para los chicos es basada en reglas además únicas, que esa es la problemática que vamos a cursar nosotros con varias de las posturas en cuanto a la ética, en cuanto a la moral. Pareciera que hay una sola ética y una sola moral, cuestionable aquí. Porque entonces ella nos comenta que al hacer un experimento encuentra que los chicos siguen reglas y las chicas van a ubicar circunstancias bien específicas para dar un juicio moral. Lo que le vamos a criticar a Gilligan un poco es el asunto de que ella nos propone una especie de esencialismo. Noten ustedes que para empezar a construir un objeto de estudio va a haber mecanismos que nos van a ir dando otros elementos. Ella nos habla de la voz diferente, pero no se libra del esencialismo. Entonces vamos a ir desmenuzando un poquito esto. Después Batiani, una investigadora uruguaya de alto calibre, directora de Claxo, Uruguay, nos platica sobre esto y nos dice que el cuidado es la acción de ayudar a un niño o a una persona dependiente en el desarrollo y bienestar de su vida cotidiana. Engloba, por tanto, hacerse cargo de los cuidados materiales, lo que implica un trabajo de los cuidados. En cuanto a cuidados materiales, implica un trabajo con el cuerpo y con los artefactos. Cuidados económicos, porque hay un costo económico, hay tiempo que la gente está empleando y que para cuidar, deja de hacer otras cosas. Y finalmente los cuidados psicológicos, que son los vínculos afectivos y que curiosamente no están muy investigados, ¿no? Finalmente puede ser un trabajo que sea no remunerado, gratuito, benéfico, o bien que se pague. Y si se realiza dentro o fuera de la familia. Aquí entonces, pues les comento, ¿no? Primero, el cuidado de ninguna manera es un asunto natural que pertenezca a las mujeres. Esto no es cierto, es una construcción, no es una naturaleza femenina, no es verdad que las mujeres cuiden mejor a los bebés que los hombres, lo que pasa es que hay una educación al respecto. Y que bueno, tenemos un enramado muy fuerte en nuestras latitudes latinoamericanas de creencias, de condiciones materiales y un orden patriarcal que signa este tipo de trabajo interior justamente a las mujeres. Y entonces miren ustedes una especie de movimiento en el concepto donde vamos a encontrar el mito del amor materno. Es uno de las manipulaciones muy, muy fuertes para pensar, pues, que son las mujeres las únicas encargadas de dar un cuidado
de calidad, un buen cuidado. ¿Sí? Después nos encontramos con que hay autores, como autoras como Claire Anderson, donde, bueno, sale ella de lo subjetivo, del asunto del amor y de la capacidad interna de las mujeres, para hablarnos justamente de que el cuidado de calidad no siempre se da dentro de las familias y que sale de las familias también. Luego, Silvia Federici, esta autora, es una autora muy interesante también, nos va a poner al salario, fíjense bien, el salario como un instrumento de desigualdad en el trabajo. Baste decir, chicos, chicas, compañeras y compañeros, cuando alguien gana 1,000 pesos más, pareciera que está en una jerarquía superior. ¿Sí? Entonces, el salario va a ser una jerarquía en nuestra sociedad, va a hacernos pensar que por tener ese salario mayor la persona es más capaz o tiene más elementos o algo sucede, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera esto va a desvalorizar el trabajo no asalariado. En este caso, ¿cuál sería? El de cuidado dentro de la familia. O sea, mujer que no trabaja, no aporta, por tanto, pues no es tan capaz de producir. Es lo que vamos a cuestionar justamente en esta pequeña charla. Y después, bueno, Lewis pensó en un ámbito todavía macro, o sea, mucho más amplio, y entonces, bueno, nos va a decir el trabajo no asalariado, el trabajo de cuidado también. Acuérdense que no todo trabajo no asalariado es de cuidado, hay otro tipo de trabajos, ¿no? Entonces, bueno, él nos dice, este trabajo que se hace en lo doméstico va a producir una serie de actividades para las personas, para su desarrollo, que están siendo invisibles. Y finalmente, fíjense que Carrasco, ya una autora latinoamericana, nos va a dar una vuelta de tuerca bien interesante y nos dice, no, ahora lo que vamos a hacer es domesticar el trabajo. ¿Qué es esto? Ya no pensar en el trabajo de cuidado, sino que el cuidado propiamente es un trabajo general que nos va a dar vida. ¿Sí? Espero haberme explicado con esta vuelta. Ya no estoy pensando solo en el trabajo de cuidado, sino en el cuidado como una forma de producción. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, aquí como una práctica social, ya comentamos un poquito antes, el trabajo tiene actividades corporales y atención, tiene costos económicos, dinero, tiempo, tiene una sensibilidad. ¿Y qué creen? Aquí voy a hacerles una distinción que me parece bien interesante. La primera, ustedes habrán escuchado hablar del trabajo sucio. Generalmente las personas que realizan el trabajo sucio se van a referir al trabajo que es el de limpieza. Ellos llaman, vamos a sacudir el polvo del mundo. Ese tipo de trabajo es un trabajo de cuidado el más invisible de todos. ¿Sí? Y el cuidado afectivo. ¿Cuál es este cuidado de trabajo afectivo? Bueno, imaginen ustedes que estamos en un hospital. Cuando llega el médico y la enfermera, tiene trato directo con la o el paciente. Tratan con ellos, los platican. De hecho, por ejemplo, si hay un tratamiento de tipo psicológico, también va el psicólogo, el trabajador social. Y estas personas que creen, curiosamente, son personas que en la escala social también tienen un nivel alto contra la persona que recoge la basura, recoge restos hospitalarios, limpia baños. Todos ellos contribuyen en la salud de las personas. Pero el trabajo sucio es el que menos se ve y generalmente va a ser llevado a cabo por personas que no tienen estudios, que tienen pocos recursos económicos, que como pasa en nuestra escuela, compañeras y compañeros, como ustedes lo saben, la gente de la compañía no tiene prestaciones de ley. Entonces, ese trabajo no se ve. Y también en cuanto a la cuestión de migración, noten ustedes cuando alguien dice, no, es que este trabajo es como para indios, ¿no? Con todo respeto lo digo, no, esta cuestión del indígena como la persona
que hace trabajos no calificados es parte de esa discriminación que se hace. Y justamente vean ustedes cómo se enlaza con un trabajo sucio, el trabajo que no se ve. Esto contribuye a que estas personalidades que vienen y nos ayudan y nos dan vida permanezcan invisibles, ¿sí? Y bueno, como ya les había comentado, si se hace dentro o fuera de la familia o si es remunerado o no, también va a tener cierta escala. Ujú. Lo que sí es cierto, y en todas partes se ve, mis queridos escuchas, el trabajo de cuidado está siendo elaborado en nuestra ciudad por el 85% o el 85%, perdón, son mujeres quienes lo hacen. ¿Sí? En la región, en Latinoamérica, es el 95%. Es donde entra el género como un eje que nos permite también identificar por qué hay estas diferencias, ¿no? Entonces, bueno, también, como ya les había comentado, el cuidado como un derecho, fíjense, tiene que ver con el asunto de que todos tenemos derecho a recibir cuidados, ¿sí? Y también las personas cuidadoras tienen derecho a reconocimiento, pero aquí viene algo bien interesante y que va a cuestionar nuestra manera de ver el trabajo en la familia. Hay la propuesta de pensar en el trabajo como con la posibilidad de ser aceptado o no. Es decir, cuando alguien dice, no, no puedo realizar este trabajo, que no lo haga. Sin embargo, de manera responsable, va a buscar los mecanismos para que esta persona que requiere cuidado lo tenga de la mejor manera. Entonces, aquí es el cuestionamiento este de la culpa y el miedo dirigido a las mujeres sobre el tener la responsabilidad moral, natural y además de familia de cuidar a todos. ¿Sí? Entonces, esto lo dejo un poco para que ustedes lo vean porque permitiría ver al cuidado como una opción responsable y que además pues se pone en el planteamiento político de las acciones de bienestar para el país y pues para hombres, mujeres, niños, ancianos. Y bueno, quiero comentarles que igual para la familia hay regímenes que dicen no es que todo es en la familia, otros que todo es en el Estado y en el mercado. Y la propuesta es que haya una corresponsabilidad de familias, Estado y mercado. Y que, por ejemplo, bueno, el Estado en este caso piense en el cuidado con diferencias. O un problema muy fuerte en las políticas públicas muchas veces es que se mira a todo mundo como si fuera, como si tuviera las mismas condiciones y las mismas necesidades. La propuesta es que se considere el cuidado para todos, pero entendiendo esas diferencias. ¿Ok? Bueno, pues voy a proceder a platicarles un poquito sobre el asunto de la historia. Y bueno, ya con esto ustedes me, me permitirán entrar un poquito a platicarles cómo se da esto, ¿no? Puse aquí algunas imágenes que nos van a ir dando cuenta de asuntos de la historia, donde vemos por acá a muchos hombres colaborando en la cocina, es una gran tradición de los hombres, la panadería, el cazar animales, matar animales, destazar, etcétera, contra esta otra mujer que se tiene que hacer cargo de muchas cosas. Y les platico entonces. La organización social de los trabajos de cuidado y el lugar que ocupan en la sociedad actual son producto de un largo proceso histórico que comenzó a gestarse durante la transición al capitalismo liberal. Los estudios históricos, cuestionando falsos esencialismos y naturalizaciones, han mostrado la gran variabilidad que el trabajo doméstico y de cuidados ha experimentado a lo largo del tiempo. La perspectiva histórica muestra también que la desvalorización de dicho trabajo fue una construcción social que acompañó al desarrollo de la producción mercantil y ofrece luz sobre las profundas raíces de la desigualdad sexual en que las fundamenta.
Es sabido que los hogares preindustriales aunaban funciones productivas y reproductivas y que la división sexual del trabajo, recuerden que es ancestral la división sexual del trabajo, mercantil, doméstica y de cuidados, variaba sensiblemente según los contextos económicos. Hombres y mujeres participaban según marcas de género y edad. Pero las distinciones no respondían a los patrones actuales y eran más diversas que en siglos posteriores. Esto lo dice Boyce. Como algunas historiadoras han señalado, en algunos lugares los hombres participan muy activamente en el proceso de preparación alimentaria. Por ejemplo, cortaban la leña para el fuego, participaban en la matanza y en las labores de conservación de los alimentos. Producían directamente algunos, elaboraban y producían el pan, como lo comenta Cowan. De igual forma, hombres y mujeres de edades muy distintas podían hilar y tejer juntos en los hogares, fuese para confeccionar su propia vestimenta o en cadenas protoindustriales, es decir, preindustriales, ¿verdad? Noten ustedes en la imagen que está a su lado superior izquierdo, los pequeñines también participando en el trabajo. Las especialistas en historia de la maternidad han subrayado que en algunos contextos muchas mujeres tenían trabajos que les impedían ocuparse de sus criaturas, por lo que la crianza se externalizaba muy frecuentemente recurriendo también a la lactancia salariada de las nodrizas y el cuidado de los y las menores era dejado muy a menudo en manos de otras mujeres de la familia y de la vecindad, como Kirchner y Kushner nos comentan. Además, era muy frecuente abandonar el lugar muy temprano, es decir, había pequeñines de 7, 8, 9 años que abandonaban la casa para integrarse a los talleres, a los gremios o en algún hogar para hacer trabajos domésticos. Entonces, bueno, esto también nos hace otra dinámica de la casa. La disminución de la mortalidad infantil, que esto ya fue un poco posterior, convirtió la infancia en un valor más preciado a finales del siglo XIX. Debo decirles que acá también el asunto de la industrialización contribuyó en mucho a ir haciendo una división de trabajo mucho más radical y mucho más privada para las mujeres, ¿no? Entonces, y que es el valor de los hijos como herederos, pero esta vez el total, porque en tiempos anteriores, que son los primeros que estamos mostrando, el principal heredero siempre era el hijo mayor. Los demás se criaban y se amaban, pero nunca había tanto esmero como para el hijo mayor, dado que era el heredero. Entonces, bueno, el proceso de industrialización vació a la familia de sus funciones productivas. Cuando hablamos de que vació, significa que empezó a salir todo este asunto de la preparación de alimentos, de los gremios, de esta orden social, empezó a hacerse vacío, se empezó a hacer cargo la industria, y entonces durante ese largo proceso histórico en que se gestó la nueva ideología de la domesticidad, hubo cambios profundos y complejos en las características y condiciones del trabajo familiar doméstico. Cambios productos del propio proceso de industrialización y urbanización, del desarrollo de los servicios, la vivienda, el consumo de masas, las transformaciones demográficas, la higiene pública y privada y las relaciones individuo, familia, Estado. Dentro de estas nuevas formas de ciudadanía, fueron configurándose durante este proceso de la modernización. La mercantilización de los procesos productivos realizados por las familias en las sociedades preindustriales situó los trabajos de cuidado en el centro del trabajo familiar, es decir, lo empezó a encerrar dentro de casa. Al tiempo, la nueva ideología de la domesticidad situó a las mujeres como responsables naturales del cuidado, abriendo un proceso de resignificación de la maternidad en conflicto con las actividades productivas, un conflicto desconocido hasta entonces. Sí, es decir, como les comenté al principio, el asunto de que la maternidad se sitúa en las mujeres y las mujeres dentro de la casa nos va a dar otro orden social.
Desde mediados del siglo XVIII, prácticas comúnmente aceptadas con anterioridad, como el recurso a las nodrizas y al servicio doméstico para el cuidado y la educación de los hijos, empezaron a ser cuestionadas por filósofos, médicos y estatistas. Aquí no comento mucho, pero fíjense que Juan Jacobo Rousseau, por ejemplo, en el libro Para Elisa nos dice, bueno, es que el trabajo de las mujeres está aquí y es donde debe ser, y ellas son las responsables de dar y crear vida y producción y salud para la familia, ¿no? Entonces, aquí viene una carga diferente, mujeres encerradas y con estas responsabilidades. Las madres empezaron a ser vistas como responsables de una población abundante y sana, la riqueza de los pueblos y la garantía de una nación poderosa, y de su educación en los valores en la iglesia y el Estado, llegando a ser definidas incluso como Don Celo nos comenta, amas de cría al servicio del Estado. ¿Sí? La expansión del trabajo fabril y la mayor rigidez horaria introdujo nuevas incompatibilidades. Fíjense que acá muy curioso, y la sociedad no actúa linealmente. Siempre hay contradicciones, hay tensiones y hay prácticas que no obedecen a una sola forma de ser mujer. En este caso, como ustedes saben, las mujeres trabajadoras, las mujeres de la clase trabajadora, siempre han trabajado de muchas maneras. Pero en este caso, en las fábricas textiles, ocurre que las mujeres eran muy hábiles, muy hábiles, porque no es su naturaleza, claro, es el tipo de costumbres y el tipo de enseñanzas recibidas. Luego, entonces, lo que hicieron los dueños de las fábricas es permitir un espacio de lactancia de estas mujeres, es decir, ellas salían un momento, alguien les traía el bebé y ellas lactaban a los bebés. Cosa bastante interesante y no crean ustedes que los empresarios eran muy buenas personas. Lo que querían es que esta mujer ocupara, hiciera el buen trabajo de la buena mamá, pero que también siguiera siendo la excelente empleada que tenía ahí. Y entonces, bueno, aquí nos va a dar lugar a las primeras guarderías. Y estas no fueron creación de las mujeres trabajadoras, sino de los empresarios. Desde finales del siglo XVIII, el pensamiento económico, al asociar progresivamente el trabajo al mercado y al salario, contribuyó de manera muy decisiva a la desvalorización económica del trabajo doméstico. Y con el tiempo, además, las mujeres se dedicaban prioritariamente a los trabajos domésticos para sus familias y fueron consideradas, ya que estaban dedicadas a esto, como personas dependientes. ¿De quién? De un ganador del pan. ¿Sí? Entre muchas cosas. Hay muchos autores que nos van comentando y autoras que nos comentan sobre esto. En los primeros recuentos censales de casi todos los países, las mujeres que realizaban trabajos domésticos para sus familias eran clasificadas como trabajadoras domésticas. Fue a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, cuando entraron a formar parte de los grupos considerados, fíjense bien las palabras, porque es muy importante las palabras para asignar a la persona. Las palabras fueron grupos inactivos o improductivos. Esto contribuye por completo a la opacidad de estas mujeres. Entonces, desde finales del siglo XIX, los continuos cambios en las teorías médicas e higienistas educativas y posteriormente psicológicas sobre el cuidado infantil no han hecho sino incrementar y hacer más complejas las tareas de cuidado de las madres. Tareas que de manera progresiva se fueron percibiendo menos como trabajo y más como producto del amor maternal indelegable. Por tanto, en su dimensión emocional, al servicio doméstico y puesto además constantemente a prueba por su justa adecuación al discurso experto. Déjenme decirles que no solo se encierra a las mujeres, sino que tienen estos filósofos, estos estadistas, vigilando que las mujeres realmente cumplieran con ese trabajo. Y entonces, bueno, pensemos un poco ahora en el cuidado desde la política. Todo cuidado
Se trata de poder. En cuanto nos fijamos en el tema del cuidado y el poder, y que son las mujeres las que hacen mayoritariamente el trabajo de cuidado, surge la siguiente pregunta. ¿Cuál es la estructura de poder que ha creado esta falta de equilibrio? Algunas personas dicen que es natural que las mujeres hagan el cuidado, pero es importante tomar la idea de que cuando existen desigualdades, si no las interrumpimos, las mismas continúan, se profundizan y se perpetúan. Otro problema con el poder y el cuidado generado por esta falta de equilibrio es que debido a la naturaleza misma del trabajo de cuidado, los trabajadores del cuidado, y fíjense que acá ya estamos hablando de los y las trabajadoras del cuidado, son más vulnerables a ser explotados debido al compromiso que generan con la persona o persona que están cuidando. Mucha gente que cuida niños en la actualidad, o sea, se le roba tiempo, se llega tarde, no se respetan sus actividades porque lo primero es ese cuidado, ¿sí? Y esto es en cuanto a las mujeres y a los hombres también. A su vez, como una gran parte del cuidado íntimo en el mundo toma lugar dentro de la vivienda privada. Se ha argumentado desde algunos sectores que los que están dispuestos, o las personas que trabajan en los sectores de la política o de los puestos públicos, no deberían ver de cerca a esta esfera privada y que las desigualdades, fíjense bien, ellos dicen, no les interesa mucho ver de cerca lo privado y les interesa mucho a ellos, pues que estas desigualdades son naturales. Es lógico que las mujeres que son delicadas, tiernas, cuidadosas, pues ellas son las que deben de hacer el cuidado. Entonces, como es algo natural y es privado, pues no entro. ¿Sí? Además de que perpetúa cierto poder bastante particular y dirigido hacia cierto grupo. Una forma importante en que esto pasa y se expresa hoy en día se encuentra en la creación de la política del cuidado neoliberal. Como les comentaba al principio, pues este asunto del régimen y la mirada neoliberal profundiza lo individual, la competencia, el que si no eres buena madre no perteneces a lo que estamos mirando acá como nuestras madres, no la madre que mantiene todo limpio, que es bellísima, que siempre está muy bien arreglada, que tiene un bebé maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, bajo la influencia de la economía neoliberal, el cuidado neoliberal tiene instrucciones específicas de cómo se debe llevar a cabo el cuidado, llevándolo al campo de la responsabilidad personal. Para los neoliberales, si una persona necesita algo, ella misma o su familia debería proveerlo. Y si no puede, la sociedad no tiene el compromiso o responsabilidad para brindar algo para ayudar a resolverlo. Esta idea lleva una dinámica del poder perversa. El cuidado privado crea círculos viciosos del cuidado desigual. ¿A qué me refiero? Las mujeres encerradas sin poder trabajar tienen menos recursos, como tienen menos recursos, dependen más de quien las está proveyendo. ¿Sí? Y en este sentido, Tronto, que ya habíamos platicado de ella, habla sobre la relación de las personas en una cadena de cuidados global. Ella afirma que en todos los ámbitos en los que se brindan cuidado, faltan trabajadoras y trabajadores. Para solucionar esto, ojo, aquí ya entró un asunto, un concepto del norte global y del sur global. Eh, el norte global regularmente está representado por los países que tienen recursos y a los cuales acudimos, yo cuando hablo de acudimos pienso en el sur global, en nosotros, en la serie de migrantes de Centroamérica que vienen y buscan ese lugar en Estados Unidos, ese sueño americano, ¿sí? Pienso en la gente africana que cruza el Mediterráneo para encontrar un lugar en Europa, y ellos son el norte global. ¿Por qué nos interesa? Porque ellos son los que marcan las reglas. Ellos son los que dicen los migrantes no son ciudadanos, por tanto, no hay un cuidado para con ellos, no hay responsabilidad para con ellos. Se vuelven seres desechables. En África sucede lo mismo. ¿Sí? La gente africana que llega a Europa, y fíjense que Europa, que es un espacio tan envejecido,
pues requiere más de estos servicios, pero al mantenerlos en el estado de casi ciudadanos, cuasi ciudadanos, permite que yo pague lo que quiera y que no tenga que estar cuidando también de ellos, ¿no? Entonces, de este modo, una gran parte de esta fuerza de trabajo de cuidado en el norte global se compone de personas del sur global. Entra otra parte, otra arista de lo que les quiero presentar y es el buen cuidado. El buen cuidado satisface las necesidades de la persona cuidada, sin lastimar a las personas que proporcionan el cuidado o a ninguna otra persona. El mal cuidado, por su parte, tiene características específicas. Sale de la ignorancia. No sabemos lo que estamos haciendo. No conocemos las necesidades de las personas. Sale del paternalismo. La persona que cuida asume que esta persona es quien conoce mejor las necesidades de la persona cuidada. Sale del parroquialismo. Quienes reciben el cuidado muchas veces insisten en que son ellos los únicos que requieren cuidado. Entonces, es aquí donde empiezan las tensiones fuertes, ¿no? Otra forma de pensar en el mal cuidado es considerando el marco de la irresponsabilidad privilegiada. Este concepto, irresponsabilidad privilegiada, se refiere a aquellos quienes son relativamente privilegiados y que encuentran en dicho privilegio, ¿sí?, la oportunidad de pasar por alto las dificultades que no quieren enfrentar. Así que, bueno, no solo son privilegiados, sino que tienen el privilegio de ser ignorantes e irresponsables frente a ciertas cuestiones que les rodean. Es decir, saben que el cuidado es necesario, pero fingen que no es importante, que es invisible o que la persona floja no quiere llevar a cabo estos cuidados, ¿sí? Eh, en el 2013, Tronto afirma en Caring Democracy que las personas que generalmente no hacen el trabajo de cuidado creen que están justificadas. Están, ellas dicen, exentas de hacer el trabajo de cuidado porque están haciendo otras cosas, ¿no?, importantes. Están protegiendo o están produciendo. Es la existencia de este desequilibrio lo que involucra el poder, el privilegio y la irresponsabilidad privilegiada, que llevó a considerar la idea de que realmente sí es necesario intervenir y pensar en el cuidado como un aspecto de la democracia. El cuidado neoliberal intenta negar la existencia de la responsabilidad pública y colectiva hacia el cuidado y trata de regresarlo todo a las familias, repitiendo los círculos viciosos del cuidado desigual. Si decimos que realmente sería útil que las personas empezaran a dar cuidados democráticamente, tendremos que responder a la pregunta: ¿qué necesitan las personas para dar buenos cuidados y cómo tendrían pues ellas vamos, en ese ir y venir, en esa reciprocidad, pues lograr esto? El tiempo suficiente, no hay tiempo. Imagínense ustedes, mujeres, que van a trabajar a un lugar 2 horas en un trayecto de 2 horas, llegan agotadas tras de otras 2 horas. ¿Dónde está el tiempo para eso? Los recursos que implicaría tener los elementos materiales para llevar a cabo un cuidado de calidad. Tiene que haber una voluntad colectiva, ¿sí?, algo que nos haga recrear, fortalecer la confianza y la solidaridad. Y bueno, de alguna manera buscar el equilibrio o la equidad. Y bueno, tras de esto, que es un espacio pues de historia, nos vamos a ir ahora sí a los datos estadísticos. Fíjense ustedes, cuando comento por acá esto de los datos estadísticos, perdón, quiero comentarles, hoy realmente estas son estadísticas del 18, eh, pero ¿cómo estábamos aquí en nuestra Ciudad de México? Observen ustedes, de estos 8 millones, casi 9 millones de habitantes, 52.5% son mujeres, 43.5% son varones, y la edad promedio, 34 años.
37 para mujeres, 32 para hombres, es decir, las mujeres estamos en estos pequeños puntos porcentuales más envejecidas que los varones. Luego, el trabajo no remunerado en los hogares, fíjense este dato, representa el 24.2% del Producto Interno Bruto, el cual es trabajado y aportado en un 18% por mujeres, 6.2% por hombres. Esta estadística nos habla de cómo estamos, es decir, todo lo que les platiqué de la historia y por qué pensar en el cuidado tiene su base en esto, en estos datos duros. Luego nos encontramos, fíjense bien, este dato también es interesante y da pistas para investigar. La infancia de 0 a 6 años es atendida en un 51%. ¿Qué pasa con el 49% que no está aquí? ¿Quién cuida? La abuela, la tía, la vecina, o sea, hay un porcentaje que todavía está haciendo en un cuidado que es interno, ¿verdad? Y bueno, me voy a ir un poco rápido, creo que el tiempo está un poco encima, aunque muy amablemente no me han comentado nada, pero me voy rápido. Comento entonces, no hay suficientes escuelas públicas de tiempo completo, lo que pone a los chicos de 6 a 14 años en riesgo. El mayor porcentaje de personas adultas mayores está en la ciudad. La discapacidad en México es de 4.7% de personas y de las 100 personas en edad productiva, 44 están en edad de dependencia. Aquí rápidamente les comento qué es el trabajo de cuidado: la alimentación, la limpieza, las compras, cuidado y apoyo y ayuda a otros lugares. Noten ustedes aquí en cuanto a lo que comentamos de la participación del Producto Interno Bruto y en la gráfica de abajo. ¿Quién está participando? Bueno, pues acá en México, ya no en la ciudad, sino en México, 74.3 de las mujeres. Luego acá fíjese que un instrumento que se utiliza para esto es justamente identificar el uso del tiempo. Es muy complicado medir el cuidado, pero este es un mecanismo bien interesante y les quiero comentar, por ejemplo, el trabajo no remunerado en las esferas rojas son mujeres. ¿Quién ocupa más tiempo? Mujeres de 25 a 44 años, casi 10 horas. En el caso de acuerdo con el nivel educativo, ¿y qué creen? Mujeres de posgrado y mujeres que no tienen educación y preescolar, igual 7 horas contra lo que hacen los varones. Entonces, esta es una medida muy clara que nos dice qué es lo que está pensando. Aquí hay un concepto muy interesante, no voy a abundar en él por la cuestión del tiempo, pero vean ustedes, el cuidatoriado se refiere al proletariado y pensar en el cuidado como una forma de dar democracia y justicia al proletariado. Hay 4 preguntas que quisiera yo que se queden ustedes. ¿Por qué se volvió importante el cuidado en la pandemia? ¿Es una vulnerabilidad solo biológica? ¿Es posible volver a la normalidad? ¿Es cierto que la vida es primero? Los estudios puertas adentro nos dan cuenta de ello. Aquí igual les comento en cuanto a la violencia, estas estadísticas son clarísimas y de verdad dolorosas. 45.8% incrementó la violencia contra la mujer. ¿Sí? ¿Y cuántas llamadas? 73.6% que se hacen de marzo a junio en el 2020. Y no puedo dejar de pensar en nuestras chicas. Todo esto que vemos aquí, las chicas lo viven. Los chicos también, naturalmente. Ellos no dejan de hacerlo, pero aquí tenemos esto. Todo esto que va aquí. Pero ¿qué hacen las chicas con este dolor, con esto tan fuerte? No tengo tiempo.